Este vídeo muestra en un sistema de tolerancias cómo se varían para que haya juego, aprieto o indeterminado. Esto representa al eje en azul, esto representa al agujero en rojo. La medida nominal se puede cambiar aquí. Por ejemplo, esto puede ser 50 y va cambiando. Bien, las tolerancias del eje en micras pueden estar aquí. 17 micras, 27 la diferencia inferior. Esto es la tolerancia, la diferencia inferior es desde esta parte de aquí a la parte inferior de la tolerancia. La medida máxima del eje, por lo tanto, es desde aquí hasta aquí, la medida mínima es desde aquí hasta aquí. Podemos variarlo así, la diferencia inferior. Entonces me indica aquí si el ajuste es indeterminado o es con juego o es con aprieto. La tolerancia la puedo cambiar de esta forma. La diferencia inferior puede subir y la tolerancia la puedo hacer más grande, más pequeña, hasta incluso que la diferencia inferior coincida con la tolerancia. Sería la posición H minúscula del eje. Vamos a ver cómo cambia el agujero. El agujero, tolerancia 31 micras, diferencia superior 30, aquí en milímetros. Bien, entonces cambiamos, por ejemplo, la tolerancia. Más grande, más pequeña. Y la diferencia superior la podemos hacer más grande, más pequeña. Bueno, sabiendo que esto puede cambiar así, puede ser incluso la diferencia igual que la tolerancia, posición H mayúscula. Bien, si dejando el agujero en posición H variamos las posiciones que tiene y las medidas de la tolerancia del eje, por ejemplo, la tolerancia hacemos más grande, tenemos un ajuste indeterminado. Si la tolerancia la hacemos más pequeña, de tal forma que también la diferencia inferior sea más pequeña, el eje siempre será más pequeño que el agujero. Por lo tanto, aquí nos indica que tenemos juego. Si ahora subimos la diferencia inferior, por ejemplo, la diferencia inferior es esta, subimos hacia arriba, llegaremos a un momento que tenemos indeterminación, porque unas veces es más grande el eje que el agujero y otras veces sucede al revés. Por lo tanto, tenemos un ajuste indeterminado, que en principio hay que evitar porque no sabemos si entra con aprieto o con juego. Tenemos que estar seguros siempre de cómo entra. Si subimos la diferencia inferior, pasa a ser aprieto. ¿Por qué? Porque el eje siempre es más grande que el más grande de los agujeros, el más pequeño o grande de los agujeros. Por lo tanto, tendremos siempre aprieto. Esto lo he hecho así porque este es un bloque que sea más grande o más pequeño en función de las diferencias. Cambiando el agujero, pues cambiando el agujero, tenemos cambio de la tolerancia y también la diferencia superior, que puede ser incluso más grande, hasta obtener juego. Así es. Aprieto, incluso podemos tener indeterminación. Hay que hacer referencia siempre al dibujo en función de cómo sean los tamaños de las piezas.